A muchas personas les parece ridículo cuando escuchan que una casa está embrujada o que supuestamente tiene espíritus malignos y otro tipo de entes. Lo más curioso de todo es que en la mayoría de estos casos, las investigaciones suelen demostrar que han sucedido eventos trágicos y desagradables en ese tipo de casas. Número 10. El castillo del asesino en serie H.H. Holmes. H.H. Holmes fue el primer asesino en serie que salió de la ciudad de Chicago, al cual se le adjudican hasta casi 100 víctimas, sin contar obviamente los que nunca se pudieron confirmar. Holmes llevaba a cabo los homicidios en un castillo que era de su propiedad y que un tiempo después de su arresto y ejecución pasó a ser conocido como el Castillo de la Muerte. En este castillo se encontraron restos de personas que fueron golpeadas y torturadas hasta la muerte, lo que hacía que sin ninguna duda este fuera un auténtico lugar macabro. Cuando se ejecutó a Holmes en el año 1896, ese mismo día se dijo que el lugar de manera extraña salió ardiendo solo. Sin embargo, este no se quemó hasta los cimientos, sino que solo se incendiaron algunas torres. En 1930, finalmente el castillo fue completamente demolido y lo único que quedó del mismo fue un pasadizo de escape oculto sobre el que se construyó una oficina de correos. Número 9. Casa Summerwing. Summerwing fue el nombre que se le dio a una casa vacacional construida en Wisconsin que pertenecía al acaudalado hombre de negocios Robert Lamont, la cual disfrutaba con su familia para escapar del estrés de Washington. Un día, Lamont denunció que un supuesto intruso entró en su casa, pero que lo vio escapar y ya nunca supo nada más de él. Años más tarde, cuando Lamont murió, la casa se vendió y empezó el misterio, ya que ningún dueño se sintió cómodo y se clamaba que la casa estaba embrujada, algo que aseguraron y que vivieron en persona los habitantes que la compraron en 1970, ya que estos duraron solamente 8 meses allí y según ellos vivieron un infierno, diciendo que nunca durmieron bien, que se oían voces y que los objetos se movían solos. Sufrieron tanto en esa casa que finalmente se marcharon después de no poder soportar vivir en aquel lugar. Después de eso, la casa sería comprada para convertirlo en un negocio que duraría solamente 2 semanas y pocos meses más tarde fue derrumbada sin que se investigara qué sucedía allí. Número 8. La casa de Soham. En el año 2002 tuvo lugar uno de los actos más brutales que haya visto la región de Soham en toda su historia cuando se encontraron los cuerpos de las hermanas gemelas Holly y Jessica Chapman, quienes días antes habían sido secuestradas y torturadas. La casa pertenecía a Ian Hanley, un hombre que sería condenado a 40 años de cárcel por estos crímenes en el año 2005. Durante el tiempo que pasó entre el suceso y la condena, la casa de la muerte de Soham, como empezó a ser llamada, fue completamente derrumbada casi en un acto público que se preparó para ello delante de todos los vecinos. Al derrumbarse la casa, la policía evitó cualquier acercamiento por parte de los vecinos y en general se evitó que cualquier presente tuviera algún contacto con los restos de la residencia, la cual después de ser destruida simplemente se limpió y se dejó un espacio donde pareciese que nada había pasado. Número 7. La casa del demonio. No hubo ningún crimen de sangre en esta casa, pero eso no impidió que estuviera considerada como una casa malvada. Se trata de una residencia que existió en la localidad de Gary, en Indiana, y que según sus antiguos residentes de la zona, era un lugar absolutamente embrujado y hasta poseído, a pesar de que no había registro de que algo hubiese pasado allí como un asesinato o alguna actividad ocultista por parte de sectas ocultos. Lo que se sabe de esta casa es que era un lugar donde sucedían cosas raras, de donde salían sonidos sin estar habitada y que cuando alguien vivía allí salía herido y con problemas mentales. La casa se volvería tan famosa que sería comprada por el famoso investigador de lo paranormal Zak Bagans, quien compró la vivienda con el único objetivo de hacer un documental sobre la misma. Sin embargo, él mismo diría que la presencia en tal lugar era tan insoportable y maligna que no lo logró, ya que decía que se trataba de la casa más embrujada donde había estado jamás. Finalmente, Zak haría destruir la casa en 2016 sin grabar nada y perdiendo una gran cantidad de dinero. Número 6. La guarida del diablo.
La guarida del diablo es como se conocía la casa que le pertenecía a la madre de Adam Lanza, un asesino en serie que mataría a su propia madre en su propia casa para luego, como si no hubiese sido suficiente con eso, ir a la escuela primaria Sandy Hook y llevar a cabo un tiroteo el 14 de diciembre de 2012. Después de la masacre que conmocionó al pueblo, la casa de la madre de Adam siguió estando en pie hasta 2015, cuando los residentes ya no pudieron más y le pidieron al banco que embargó la casa que por favor la destruyeran, algo que se hizo ese mismo año para eliminar cualquier recuerdo de uno de los peores tiroteos en toda la historia de los Estados Unidos. De la casa y los objetos que había dentro no quedó nada, ya que los cimientos fueron destruidos y los objetos quemados. Número 5. La casa del payaso. El caso de John Wayne Gacy, o también conocido como Pogo el payaso, fue uno de los que más conmocionó a Estados Unidos. En el estado de Illinois se descubrió que quien parecía ser un hombre amigable y normal, en realidad era un homicida en serie que abusó, torturó y mató a más de 30 víctimas que enterraría en su propio sótano. Cuando se descubrió la casa y los horrendos crímenes en 1979, la residencia fue inmediatamente destruida, aunque unos años después se empezó a allanar el terreno para hacer una nueva casa, y sinceramente dicen que esto fue bastante bueno para el vecindario, ya que se acabó con la leyenda de que aquel lugar estaba embrujado. Número 4. La casa Bain. A veces, el recuerdo de lo que sucedió dentro de una casa es tan horrible que la única forma de deshacerse de él es quemar la casa. Era el año 1994 y una familia en la ciudad de Dunedin, en Nueva Zelanda, descubrió que 3 de sus 4 hijos habían sido asesinados a tiros, lo cual obviamente devastó a la familia y a la localidad entera. Robin y Margaret Bain, quienes eran sus padres, ya no volverían nunca a ser las mismas personas. Para mucha gente, los homicidios los cometió el hijo mayor de la pareja, David Bain, quien por aquel entonces tenía 22 años y sobre el que no se pudo demostrar que fuera el culpable de aquellos actos. Otra de las cosas que nunca se supo es quién incendió la casa hasta los cimientos un mes después de los hechos con todas las pertenencias dentro, y dónde fueron los padres y su otro hijo, a quienes nunca jamás se les volvió a ver. Número 3. La casa de los horrores. El año 2009, la policía mediante unas averiguaciones descubrió que Anthony Sowell era un potencial violador, por lo que con pruebas en mano y el testimonio de algunas de sus víctimas, lograron ponerle en libertad condicional con presentaciones mensuales ante la justicia, más concretamente en la oficina policial de Cleveland. Sin embargo, todo cambió cuando unas semanas después, una chica aseguró que Sowell abusó de ella en su casa, por lo que con una orden de registro entraron a la propiedad del hombre para arrestarle, encontrando a su vez el macabro hallazgo de 11 cuerpos en estado de descomposición que tenía dentro de su propia casa. Sowell fue condenado a cadena perpetua y pagó los crímenes con su propia vida, mientras que su casa fue completamente derrumbada en 2011 con todo lo que había dentro de ella. Número 2. La casa de Christchurch. En la localidad de Christchurch, en Nueva Zelanda, un hombre cometió en 2010 el atroz asesinato de 2 mujeres y escondió los cuerpos en la misma casa donde había cometido sus crueles actos. Este caso dejó a todo el vecindario bastante impactado, ya que ocurrió en una pequeña localidad que prácticamente no conocía la violencia hasta que ocurrió este caso. Después de que la sentencia declarara como culpable a Jason Sonville, los habitantes del pueblo fueron mucho más allá, ya que no querían que esa casa con una historia tan turbia siguiera en pie. Por este motivo, intentaron quemar la casa hasta en 4 ocasiones. Sin embargo, por alguna extraña razón nunca se consiguió. Finalmente, y como los vecinos tenían claro que no querían esa casa ahí, antes de que ocurriera alguna desgracia, se mandó a derribar la propiedad y su terreno se convertiría en un espacio público. Número 1. El Castillo Birwood. Alguna gente cree que no hay nada más aterrador en el mundo que un hospital psiquiátrico abandonado, y es muy probable que tengan razón. Hubo un tiempo en que el Castillo Birwood fue una institución mental que se localizaba en Escocia, en la región de Lancashire. Con el tiempo, este llegó a ser considerado como el espacio más embrujado de todo el Reino Unido. Y es que se dice que aún en este horrible hospital están las almas de las personas que murieron allí. Sin embargo, en el año 2015 se dio la orden de que el hospital fuese derrumbado para hacer en su lugar un hotel de lujo que nunca se pudo llegar a terminar.
Cuando los obreros construían una pared, ésta se caía o se tambaleaba, y también se produjeron sonidos extraños mientras los obreros intentaban trabajar. No olvides que si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.